están? Eso es. Gracias a Dios. Muy bien, pues les invito a comenzar. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer la oración del jubileo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando, vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de la esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, siéntense, por favor. Vamos a ver quién va a querer los apuntes. Levante la mano. De a pesito, de a pesito. La hoja es a peso, no se crean. Un pesito, un pesito. Un pesito en total. En total un peso. Cualquier donación es bien recibida siempre, ¿eh? De eso no se sientan cohibidos. Sí. Donaciones recibidas con bien mucho gusto. Que no hay cambio, uno de así ya está. Ni modo. Caído. Exacto. De a pesito, pero también es Exacto, exactamente. De a pesito, pero no nos ofendemos si cae por ahí algo más. Qué generosos resultaron aquí. Oye, ¿yo? ¿Estos? A mí. Y ya lo demás. Pues. Claro. Muy bien. ¿Listos? Ok, bueno, ahora con sus apuntes en la mano, los vamos a guardar. Saquen una hoja en blanco. Y ya, es todo lo que Pongan su nombre completo, la fecha de hoy. Y dice a la sazón. Primera pregunta. A ver, ¿de qué se acuerdan de lo que hemos platicado en estas sesiones? Vamos a tratar de hacer una breve síntesis de lo que en estos días hemos platicado. A ver, échenle. Vamos a procurar que sea en orden. ¿Vale? En orden desde la primera hasta la última. Entonces empezamos hablando de él. ¿Qué cosa? mediador, no, del Mesías. Del Mesías, correcto. Muy bien, y entonces dijimos que, bueno, pues esta teología del Mesías hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy bien, bueno, ya les soplamos suficiente. A ver, alguien que nos quiera decir algo de ese aspecto.
del mesianismo en el Antiguo Testamento? A ver si no digo barbaridad. Pues ya que sea. Ahí lo presentan como una promesa y también la figura, aparece la figura del elegido, ungido. Correcto. Que fue cuando empezaron con la cuestión de los reyes. Bueno, ahí se me va lo que era Abraham y Moisés y todos ellos. Pero ya después, como pueblo elegido, empezaron con los reyes, cuando ya dijeron que pues querían estar a la moda de ese tiempo, tener reyes, alguien visible. Y fue ahí donde aparece la figura del ungido, que era el rey, era el elegido y el ungido, que era elegido por Dios y el ungido por los hombres. Después viene la cuestión de jueces, que es también una media figura del Mesías, y los profetas, que a fin de cuentas fueron los que anunciaban que iba a llegar el elegido de Dios, el hijo el Salvador, y ya de ahí yo me brinco al Nuevo Testamento. Correcto. Muy bien, sí, ya déjenle algo a los demás. Ya, no sea goloso. Muy bien, bueno, entonces efectivamente hemos hablado de la teología de la unción. Hemos dicho que esta teología implica que Dios se elige a alguien para encargarle una misión en favor del pueblo. Eso es a grandes rasgos el tema de la unción. Dios que se escoge a una persona para encargarle una misión. ¿Sí? Muy bien. Y luego, entonces, dentro de ese encargo encontramos distintas figuras. Encontramos a los reyes, encontramos a los sacerdotes, encontramos también por ahí algunos de los jueces, y encontramos también, los hemos mencionado en último lugar, a los profetas, porque parece, al menos en la historia de Israel así se presenta, estos últimos, los profetas, son los que más se mantienen en fidelidad al encargo que reciben de parte de Dios, ¿verdad? Muy bien. Y de este recorrido, de este camino que Israel va haciendo, de este camino que también es un camino de fe, una de las conclusiones que va sacando el pueblo de Israel es que la salvación, la liberación que esperan, pues no puede ser realizada por un ser humano. Es necesaria una intervención directa de Dios en la historia. Y entonces dijimos que lo último que se abre respecto de esta teología en el Antiguo Testamento, pues será el asunto del mesianismo escatológico. ¿Qué significa eso? Significa que Israel espera una intervención directa de Dios, ya no únicamente un enviado, digamos, ¿no? Ya no únicamente alguien que venga a hablar de parte de Dios, sino que Dios intervenga directamente en la historia. Muy bien, bueno, y de ahí nos pasamos al mesianismo del Nuevo Testamento, en el que tenemos distintos matices de acuerdo a los evangelios, de acuerdo a San Pablo. Muy bien, ¿alguna idea que tengan en mente del mesianismo en el Nuevo Testamento? Sin ver sus apuntes. Sí. Correcto, sí, aunque se abre esta veta del mesianismo escatológico, ¿no? Sin embargo,
al menos en parte, el pueblo de Israel pues sigue esperando eso, sigue esperando un Mesías político, ¿no? Un Mesías pues como más terrenal, ¿verdad? Y Jesús viene a manifestarse como Mesías, viene a manifestarse como Hijo de Dios, y en ese sentido entonces su mesianismo es completamente único, porque ese Jesús es personalmente Dios. Entonces resulta que efectivamente aquella esperanza escatológica de Israel de que Dios intervenga directamente en la historia se concreta en Jesús, porque Jesús es personalmente Dios. Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿no? Muy bien, bueno, y entonces efectivamente Jesús lleva esta idea del mesianismo un pasito más allá. No es solamente un mesianismo político, es un mesianismo que trae una plenitud no únicamente para esta vida, no únicamente política, sino que trae la verdadera plenitud, que es la comunión con Dios, compartir la vida de Dios. Y eso es posible, dijimos, porque Jesús es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Muy bien, bueno, hemos revisado por ahí algunos otros detalles de la teología del Mesías en el Nuevo Testamento. Por ahora baste decir eso como para ir recordando. De ahí pasamos hacia los primeros siglos de reflexión acerca de la persona de Jesús, que fue el apartado que llamamos hacia una cristología dogmática. ¿Sí? Muy bien. Bueno, de eso, ¿qué traen en su cabecita? A ver, ¿de qué se acuerdan? Y de otro por ahí que andaba. Pero a ese concilio que decía en el año 430 y tantos, en cuanto ya se declara y se afirma que Jesucristo en él habita las dos, la divinidad, la humanidad total, con alma y cuerpo y alma, y la divinidad que es la tercera dimensión, que es diferente a nosotros. Correcto. Sí, este asunto de la teología, de la cristología dogmática, se va guiando por esta pregunta, ¿no? De ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No se fija ya únicamente en lo que Jesús hace en favor nuestro, sino que también se pregunta ¿quién es? También se pregunta acerca de su persona, acerca de lo más íntimo, digamos, de la persona de Jesús, ¿no? Y efectivamente, pues resulta que tratando de explicar algo acerca de la persona de Jesús, pues van surgiendo distintos errores. Surge el error primero, que es el del docetismo, muy tempranito, por allá en el siglo I, que bueno, pues algunos dicen, mira, nuestra naturaleza humana pues es tan poca cosa, ¿cómo Dios se va a unir a nuestra naturaleza humana? ¿No? Y entonces dicen, no, Dios no se unió a nuestra naturaleza humana, aparentó que tenía una naturaleza como la nuestra, pero nada más fue de mentiritas. Y se llama docetismo, dijimos, porque la palabra dokei en griego significa aparentar o apariencia. Y eso es lo que estos hermanos defendían, que solamente aparentó tener una naturaleza humana. Muy bien, luego más adelantito en la historia se da el error contrario. Estos negaban la humanidad de Jesús. Por allá, por el siglo IV, entonces surge un padrecito de nombre Arrio que dice, no, este Jesús no es verdaderamente Dios.
Le llamamos Dios, pero de forma impropia, porque el único Dios es el Padre. Porque para Arrio es necesario que Dios sea ingenerado, que no tenga origen, que no reciba su origen de alguien más. Dice Arrio, si este hijo es hijo, significa que recibió, que ha tenido origen de alguien más, por lo tanto no puede ser Dios. ¿No? Muy bien. Bueno, y contra Arrio entonces se reúnen los obispos allá en Nicea para afirmar que Jesús es consustancial al Padre, que es de la misma naturaleza que el Padre, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, porque eso era lo que decía Arrio. Jesús es una criatura como nosotros, es la primera de las criaturas, y por eso nosotros cada 8 días decimos engendrado, no creado. Muy bien. Bueno, y luego por allá surge otro tal Nestorio que, bueno, pues igual tratando de hacer una explicación acerca de Cristo, dice, bueno, pues él, en Jesús, pues se da la unión de las dos naturalezas, de la humana y la divina, pero no de forma completa. Nada más como que trabajan juntas, pero en realidad no hay una unión perfecta entre ambas naturalezas. Están juntitas, trabajan juntas, sí, pero no hay una unión como tal. Y bueno, entonces vendrá Cirilo a decir, no va por ahí el asunto. En la única persona del Hijo de Dios están unidos, sin confusión, sin división, después dirá Calcedonia, ¿verdad? Sin confusión, sin división, la naturaleza humana y la naturaleza divina, de una forma inefable que nosotros no alcanzamos a explicar, que se realiza solamente por el poder de Dios. Pero aquí lo importante, una vez más, de todo este recorrido, ¿qué es lo importante? De todas estas afirmaciones que se hacen de un lado, de otro, que se responden, que se rebaten, ¿por qué son importantes todos estos asuntos? Sí, bueno, claro, por un lado, siempre es importante la reflexión, ¿verdad? Que hagamos el esfuerzo de entender nuestra fe, que no seamos fideístas, es decir, que no digamos, pues yo creo porque sí y punto, se acabó, ¿no? Sino que seamos capaces de dar razones de aquello que creemos. Ajá. Bueno, pero, ¿por qué más es importante este recorrido histórico acerca de la comprensión de la persona de Jesús? Porque lo conocemos más, ajá. ¿Y por qué más? Pues ya lo anunciaban los profetas, que iba a venir pues un Mesías, o que de nombre oficial de Manuel. Eso hace pensar a uno que a Isaías le llegaba mensajes directos, ¿no? Porque, bueno, pues sí, de alguna manera lo que ha sucedido en Cristo es una promesa hecha por parte de Dios, que en Él se cumple. Ajá, nos está faltando un detallito importante. ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Ándele, es correcto. Sí, recuerden que todo esto que la iglesia está rompiéndose la cabeza y quemándose las pestañas por tratar de aclararlo, tiene en el fondo una cuestión de nuestra salvación. Si Cristo no es verdaderamente hombre, o si Cristo no es verdaderamente Dios, entonces nuestra salvación no sería posible, no se realizaría.
Entonces, todo ese esfuerzo que hace la iglesia primitiva por tratar de defender que en la persona de Jesús están perfectamente unidas, sin confusión, la humanidad y la divinidad, es por eso. Porque solamente así se asegura nuestra propia salvación. Por un lado, dice, por ejemplo, Gregorio Nacianceno, es que lo que no se asume no se redime. Si Cristo no asumió verdaderamente nuestra naturaleza, pues entonces no nos redime. No. Y por el otro lado también está la cuestión de su divinidad. Si Él no es verdaderamente Dios, no puede divinizarnos, no puede hacernos semejantes a Dios. Entonces, por ambas partes es necesario que, pues que se mantenga como cierta tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Si quitamos una o quitamos otra, entonces el asunto de nuestra salvación ya no funciona. Termina por no funcionar. ¿Por qué? Porque, hemos dicho en alguna ocasión, porque aquí podemos seguir el antiguo adagio de que nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Entonces, por eso este recorrido que hemos ido haciendo. Y después de eso, si no me memoria la falla, después de eso pasamos al tema, ahora sí, de Cristo como nuestro Salvador. ¿Sí, verdad? Sí. Pasamos ahora a ese tema, al tema de Cristo nuestro Salvador, porque precisamente este es uno de los asuntos que está profundamente unido con el tema de la cristología, que es la soteriología, o sea, la reflexión que hace la Iglesia sobre la salvación que Dios nos ofrece. Muy bien. Y por ahí pues hemos hablado de la categoría de salvación, hemos hablado de la categoría también de mediación, y pues lo último que estábamos diciendo a este respecto es que, conviene decir que esta mediación de Cristo no es una realidad exigida por un Dios cruel o sádico que exige el castigo de un inocente para quedarse a gusto, ¿no? Es verdad que nosotros a veces somos así, a que no buscamos quién la hizo, sino quién la pague, pero eso somos nosotros, eso es en nuestro corazoncito que anda ahí medio desajustado por nuestro pecado, ¿verdad? Pero en Dios la cosa no funciona así. Dios no es un Dios cruel o malvado o sádico que se regocije en el dolor de un inocente. No. Y entonces dijimos que en su mediación entre Dios y los hombres, por un lado se da el amor del Padre que nos envía a su Hijo, por otro lado se da la libertad obediente de Jesús, que viene para ponerse al servicio de los hombres para salvarnos. Y está un tercer elemento que es la violencia de los hombres y la libertad humana. Entonces, cuando en su libertad los hombres de su tiempo deciden matar a Jesús, decíamos, ahí lo que sucede es que, efectivamente Jesús asume hasta las últimas consecuencias nuestro pecado. Y entonces la decisión que toman los hombres de su tiempo de matarlo, Jesús lo transforma en oportunidad para ponerse a nuestro servicio, para ofrecernos la salvación. Jesús lo transforma en esa oportunidad. Jesús toma el mal que se cierne sobre él para convertirlo en instrumento de salvación y para mantenerse fiel y obediente al Padre. Entonces, pues eso conviene que lo tengamos presente, porque miren, sobre todo
Claro, ya aquí también es cuestión un poquito de, pues sí, de nuestra experiencia personal. Quizá a alguno de ustedes les ha pasado, a lo mejor no les ha pasado, que alguien les haga esta objeción, ¿no? De por qué tener, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tener un crucifijo en el templo, ¿no? ¿Por qué tener una imagen tan cruel, tan cruda en los templos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A mí me parece, esta es una apreciación personal, quizá no sea del todo correcta, pero creo que al menos en parte lo es. Esto también responde al espíritu de nuestra época. Y al espíritu de nuestra época no le gusta sufrir. A la gente de nuestra generación no le gusta sufrir. No le gusta el sufrimiento. Y claro, podríamos decir, bueno, a ninguna época le ha gustado, pero es que aquí el asunto es que a las generaciones, sobre todo a las más jóvenes, no solamente no les gusta, sino que lo rehúyen sistemáticamente. A veces incluso, no siempre, pero a veces incluso respecto del esfuerzo. Nuestros jóvenes, no todos y no siempre, pero a veces nuestros jóvenes, sobre todo los más jóvenes, es que ni siquiera quieren esforzarse. ¿Por qué? Pues porque les hemos dado mucho a la mano, ¿verdad? Antes, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era niño, mi papá diario me ponía a hacer sumas y restas de memoria. Siempre, diario. No había día que mi papá no me pusiera a hacer cuentas. Porque su chamba era echar fletes, y entonces ya al final del día, cuando regresaba a la casa, siempre me hablaba. Y ya me decía, a ver, eché un flete a tal lado, fue tanto. Y luego fui a otro lugar, fue tanto. Y luego le eché tanto de gasolina. Y luego eché otro flete de esto. Y luego fui a comprar esto a la tienda, fue tanto, ¿no? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto quedó? Ajá, sí, ya me tenía mi jefe, yo bien entretenido, ¿verdad? Pues ahora resulta que no, que ni eso quieren hacer. Ni eso quieren hacer. Bueno, yo no me sé bien la del 7, entonces yo ahí no hablo, ¿verdad? Yo ahí lo respeto. Si no se sabe la del 7, yo lo respeto, yo entiendo su dolor. Pero es que el asunto es eso, que a veces ni una suma sencilla quieren hacer. ¿Qué hacen en su lugar? Sacar el bendito teléfono, preguntarle a Siri, preguntarle a quien caiga, ¿no? Ahora ya la cosa va un poquito peor, ya no quieren investigar. ChatGPT, investígame sobre no sé qué cosa. Ni conoce la prueba de la justificación y de la división. Yo ya ni me acuerdo, ¿no? Imagínense. Pero el asunto es el asunto es que, dijo la canción, de un tiempo a la fecha, no solamente no nos gusta el sufrimiento, sino que lo rehuimos sistemáticamente, no queremos sufrir. Pensamos que la vida feliz es la vida sin sufrimiento, es la vida donde todo es facilito, ¿no? Entonces, en una cultura que rehuye sistemáticamente el sufrimiento, pues tú les presentas a un Jesús crucificado, y ¿qué te van a decir? Pues que eso no está bien, ¿no? Que eso no les gusta. Entonces, a lo mejor no les ha tocado, tal vez sí, pero es que este es el asunto de fondo. El asunto es que en la actualidad la imagen del crucificado resulta a veces escandalosa. No la quieren ver. Y precisamente me parece que al menos en parte es por eso. Claro, también todo el proceso de descristianización de Occidente, ¿no? Pero yo creo que este también es otro factor importante. A nuestras generaciones actuales no les gusta ni un poquito el sufrimiento. Mientras más fácil, mejor. Algunos sí aplican aquel dicho de mi tiempo, ¿no? Quiere el remedio, el trapito y que se lo unten. No se quiere esforzar en lo más mínimo, quiere que le den todo hecho.
Entonces, repito, en una cultura así, pues la imagen del crucificado no es bienvenida. Padre, Sí. yo tenía, cuando estaban chicos los hijos, le tenían miedo al Cristo crucificado. Tuve que atornillar y dejar la pura maderita. Y actualmente, yo también me empecé a traumar y no me quedé cuando le pusieron. Y me compré. Mentira no es. Tengo un Jesús resucitado. Ahí está. Me gusta más por ese lado. Pero ya entendiendo y todo eso, pues dice uno, pues, lo que usted acaba de decir, no le gusta a uno sufrir. Sí, y el asunto es ese, ¿no? Que efectivamente a ningún ser vivo le gusta sufrir. A ningún ser vivo le gusta el sufrimiento. Aquí la cosa es que hemos confundido el que no nos guste el sufrimiento con buscar una vida completamente libre de sufrimiento. Son cosas distintas. A nadie le gusta el sufrimiento a menos que tenga alguna enfermedad, ¿verdad? A menos que tenga algún desajuste psicológico. A nadie le gusta el sufrimiento. Pero el asunto es que a veces nos toca sufrir. Y eso es lo que, y no hay de otra, no hay vuelta. Y eso es lo que a nuestras generaciones más jóvenes no quieren. No quieren aceptar que a veces toca sufrir, que a veces ese es el único camino. Y que, bueno, pues toca pechugar, ¿verdad? Pues ya total. Pero a veces no quieren. Entonces, ese es el asunto. Y entonces, bueno, creo que en este contexto es necesario que tengamos esto claro, ¿no? O sea, Jesús en la cruz no es el producto de un Dios malo, cruel, insensible, ¿no? Que manda a su hijo inocente para que lo maten y entonces él se quede contento y a gusto. No, no. Dios lo ha enviado porque nos ama. Cristo ha venido por obediencia y fidelidad para servirnos. Y de esa decisión, nosotros los hombres hicimos la cruz. Y porque Cristo se mantiene fiel a Dios, a su obediencia y a darnos ese servicio de traernos la salvación, abraza la cruz, acepta la cruz. Entonces no es una cuestión de un Dios cruel, no. En el fondo nosotros creemos en un Dios que es amor, que es misericordia. Que nosotros después le hayamos puesto una joda, digo acá. Pues sí, efectivamente. Pero no es porque Dios haya dicho, vas y que te maten feo para yo quedarme contento. No, ese no es el asunto. El asunto de fondo es el amor de Dios, la obediencia de Cristo y la violencia de los hombres del tiempo de Jesús y de los siguientes también, porque no se nos quita. Bueno, sí. Se me vino una idea. ¿Desde cuándo, por qué se nos presenta la imagen de Cristo crucificado y no, por ejemplo, Esa es una buena pregunta y responde una vez más a la historia. Más o menos, en alguna ocasión hice una investigación al respecto. La pregunta es: ¿por qué Cristo crucificado y no a Jesús recién nacido o a Jesús resucitado? ¿Por qué al crucificado? Más o menos, hasta el siglo X, siglo XI, más o menos, lo que era más común en los templos católicos era la imagen del buen pastor. No era la imagen del crucificado, era la imagen del buen pastor. Pero pues resulta que los cristianos cada vez más y más le iban echando ganas a sus pecadotes, y entonces la iglesia quiso poner en el centro la imagen del crucificado para recordarle a los cristianos que la cruz es la consecuencia de nuestro pecado. Y entonces se pone al crucificado en el centro para decirle al cristiano: ya párale, ya párale, ya
párale, porque precisamente, porque estamos como estamos, no, precisamente por nuestro pecado, Cristo terminó en la cruz. Entonces, ya párenle. ¿Ha funcionado? No creo. No creo. Pero bueno, eso es por una cuestión histórica. Es una cuestión histórica y bueno, pues en su momento la iglesia decidió que el crucifijo fuera el que presidiera los templos. Ahora, a esta razón, si se quiere más de orden moral, también se le añade una razón de orden teológico, y es que precisamente en la cruz, que sí es fruto de la maldad del hombre, pero es que es en la cruz donde se realiza nuestra salvación. A final de cuentas, es en la cruz donde se realiza nuestra salvación. Entonces también por eso la liturgia ha querido que esté en el centro la cruz, para que reconozcamos en ella la fuente de nuestra salvación. Y eso va a tener que ver, ¿no? Toma tu cruz y sígueme, dice. Claro, sí, en su momento también Jesús afirma esto, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz de cada día y que me siga. Entonces, bueno, pues también es Jesús como nuestro hermano mayor que nos pone ejemplo. Padre, y en cuanto a la libertad, una persona preguntaba que por qué Dios permitía tantas cosas, ¿no? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué maltrato a los niños, muertes? Es en cuanto a la libertad que nos dio, ¿no? Así bueno, es. el exponente no le contestó, ¿verdad? Y yo me quedé, yo pienso que es por la libertad, pero Sí, Dios ha querido crearnos libres, con inteligencia y con voluntad, y por lo tanto con libertad, porque esa es la premisa necesaria del amor. Donde no hay libertad, no hay verdadero amor. pero sí está Dios en esos momentos. Entonces, el asunto es que Dios, cuando decide crear al hombre, sabía que estaba apostando, en el sentido de que Él sabía que podíamos hacer mal uso de nuestra libertad, y que en lugar de utilizarla para amar, la utilizáramos para hacerle daño a otros o para hacernos daño a nosotros mismos. Dios lo sabía, Dios tuvo en cuenta esa posibilidad y apuesta por nosotros. Apuesta porque cada uno de nosotros hará buen uso de su libertad para amar, para hacer el bien y no para hacer el mal. Entonces, en primer lugar, decir que efectivamente el asunto del mal en el mundo, no todo, pero buena parte, responde a nuestra libertad. Responde al mal uso que hacemos de ella, al mal uso que hacemos de nuestro libre albedrío. Ahora, que haya mal y sufrimiento en el mundo no significa que Dios se desentienda. No significa que Dios esté pues ahí simplemente acostadito en una nubecita, diciendo, bueno, pues ya se arrepentirán o no, quién sabe, en total. No. Es que efectivamente la cruz es la muestra de que Dios sufre con nosotros, de que Dios nos acompaña en nuestro dolor. Y como decía él, permite, ¿por qué Dios permite? Por eso, porque nos ha dado libertad, y dice la Sagrada Escritura, Dios no es un Dios que diga sí y luego no. Me ha hecho libre y respeta mi libertad, incluso cuando la utilizo mal, incluso cuando por medio de ella hago el mal a otros. Dios la respeta, porque Él me la ha dado y Él se mantiene fiel a su palabra. Dios no dice, a este lo hice libre, pero ya hizo muchas travesuras, le vamos a quitar la libertad. No. Dios se mantiene firme en su decisión de darnos libertad. Es ahí donde usted hablaba de los intermediarios.
Pero mediador, ¿en qué sentido con este tema de la libertad? O sea, los hizo libres, Ujú. pero decía usted que Dios busca los medios para volver a recuperar al hombre, algo así. Ujú. Nosotros somos libres, pero no utilizamos la libertad como debe de ser. Ya, bueno, claro, y en ese sentido habría que decir que sí, que respete nuestra libertad no significa que se quede sin hacer nada. Por supuesto que Dios busca la forma de tocar nuestro corazón para que nos demos cuenta del mal que estamos haciendo, nos arrepintamos y dejemos de hacerlo. Pero este asunto es como dice el libro del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Si me abres. Jesús no dice, mira, ya llevo 5 minutos tocando, voy a sacar un ariete, ¿no? Como si fuera el FBI, a tirar la puerta y con permiso. No. Si me abres. Y eso no significa que Dios deje de tocar. Él sigue tocando a nuestro corazón para que nos convirtamos, para que nos arrepintamos. Pero espera que en libertad le dejemos entrar, que en libertad nos arrepintamos. Y mientras eso sucede, Él sigue intentando. Por supuesto que sigue intentando. Sigue llamando a nuestro corazón para que cambiemos de rumbo, pero nunca nos obliga. Y bueno, finalmente decir a mí me gusta recomendarlo, ya sé que es protestante, pero la verdad es que me parece buen libro, es que es buen libro. Solamente tiene por ahí un par de detallitos propios de la teología protestante, pero en general es un muy buen libro. En el libro de la cabaña, sí, hay un detalle, bueno, eso lo platicamos después. El asunto, hay un momento en el que el protagonista se enfrenta a Dios y le reclama por la muerte de su hija pequeñita. Sí, la película deja muchas cosas que desear, pero bueno, pues al menos es un comienzo, ¿verdad? Y el protagonista le pregunta, ¿por qué abandonaste a mi hija? Y Dios le contesta, no la abandoné, yo ahí estaba con ella, yo sufrí con ella, yo estuve con ella, en ningún momento la abandoné. Y entonces creo que eso es también algo que debemos tener en cuenta, que incluso en medio del mal que obramos o del sufrimiento que experimentamos, Dios no nos abandona. Que eso es algo que también me parece que tenemos como medios cruzados los cables, ¿no? A veces pensamos que si me está yendo mal, si estoy sufriendo, es porque Dios ya no me quiere, es porque Dios ya se olvidó de mí, es porque Dios me está castigando. No. Que estés sufriendo, que las cosas no estén saliendo como a ti te gustaría, no significa que Dios se haya olvidado de ti. No. Al contrario, lo que significa es que Dios está ahí acompañándote en ese momento de sufrimiento. Que Dios sufre contigo. Que Dios te acompaña también en esos momentos de dolor. Entonces creo que esa también es una idea que necesitamos purificar, porque de repente parecemos judíos de por ahí del siglo X, ¿no? Una poesía, ¿no? Donde una persona le reclama a Jesús cuando él dice que siempre iba a estar con él y dice que a fin de cuentas eran más de 2 huellas, ¿no? Y dice, y volteando atrás veo que en los momentos difíciles nada más hay un par de huellas. ¿Pues qué pasó, cuñado? ¿No que ibas a estar conmigo? Dice Jesús, efectivamente, esas son mis huellas. Te llevaba cargando, muchacho. Eso es, Dios no nos abandona. Dios no se olvida de nosotros. Entonces, repito, a veces parecemos judíos del siglo X pensando que si me va bien, entonces Diosito está conmigo, y si me va mal, entonces Dios no está conmigo. Y no funciona así. No es así el asunto.
Así es. Y por eso dice Santa Teresa, por ejemplo, respecto de este asunto, ¿no? Dice Santa Teresa, Dios permite que en nuestra vida haya tanto momentos de consuelo como momentos de prueba. Porque si siempre estuviéramos en consolación, nos olvidaríamos de Él. Y si siempre estuviéramos en prueba, renegaríamos de Él. Entonces, bueno, pues Dios permite que el ritmo de la vida sea ese. A veces en consuelo, a veces en prueba, para que en el consuelo demos gracias y en la prueba le pidamos a Dios su ayuda. Y esa es nuestra vida, altas y bajas, altas y bajas. Necesariamente, tarde o temprano, te va a tocar estar arriba y tarde o temprano te va a tocar estar en el suelo. Así es la vida, simplemente así es la vida. Padre, pero de ahí viene que lo que siembra se cosecha. Sí, eso también es cierto. Por supuesto que lo que se siembra se cosecha, pero a veces se cree que necesariamente tiene que ser aquí, en esta vida. Que si aquí me porté bien, aquí me tiene que ir bien. Que si el vecino aquí se portó mal, aquí le tiene que ir mal. Y no siempre es así. No siempre es así. A veces el bien que hacemos aquí redunda, pero en la eternidad. A veces el mal que hacemos aquí tiene sus consecuencias, pero hasta allá, del otro lado del charco. Es lo que le dijo Jesús a Pedro: lo que ates aquí, atas arriba, y lo que desatas aquí, desatas ahí arriba. Así es. Y también hay una situación, bueno, no sé, en mi caso, hay ocasiones que uno dice, ¿por qué está pasando esto? Muchas veces no encuentro la respuesta, sino tiempo después o años. Y yo soy de la idea de que, de la misma manera, si él dice, vas a saber en su momento, no ahorita, no cuando quieras, sino cuando estés preparado. Y muchas veces a lo mejor ni siquiera vamos a tener, y dice, Así es, si sí. nos seguimos cuestionando, vamos a batallar más. Si lo dejamos un poco fluir, llegará el momento de respuesta a lo que Ujú. Efectivamente. Sí, a veces tenemos como esa urgencia, ¿no? De tener todo claro en el momento y tener explicación de todo en el momento. Pues no, a veces eso llegará solamente después. Solamente llegará después. Exactamente, y si es que nos conviene, y si es que es para nuestra salvación, y si no, pues ya será en otro momento. Como en otro momento seguiremos platicando, porque váyanse al recreo, si no, se me van a quedar dormidos. Levántense, estírense, porque últimamente los he visto que se quedan ahí sentaditos y ya después regresamos a la clase y se empiezan a quedar